Es hora de tomar asiento en familia y escuchar la radio, porque ahora comienza un lindo recorrido por nuestro pueblo. Lanco, historia y memoria. Hablaremos y conoceremos a los protagonistas. Conduce el profesor e historiador Diego Pino y Ricardo Lomboy, encargado de Cultura de Lanco. Bienvenidos a la segunda temporada. Sean todos muy bienvenidos, ya el segundo capítulo, ¿cierto?, de Lanco, Historia y Memoria. Yo me siento muy privilegiado en esta idea porque poder entrevistar, ¿cierto?, a una multiplicidad de gente, ¿cierto?, en este caso de vecinos, que nos abordan, ¿cierto?, temáticas muy diversas relacionadas con la historia de Lanco. Solo, ¿cierto?, me nutre a mí como persona y también como docente. Así que esta experiencia también es muy bonita, ¿cierto?, no solamente porque hago la entrevista a distintos personajes de la comuna, ¿cierto?, y en conjunto, ¿cierto?, con la gente en la casa nos vamos nutriendo de esto, sino que también, ¿cierto?, esto sirve para que, ¿cierto?, recordarle a los más jóvenes, ¿cierto?, que la importancia de los adultos. Hoy día, ¿cierto?, vamos a tener la visita en el teatro, porque hoy día vamos a entrevistar desde el teatro, ¿cierto?, a Don Nieves Alarcón. Así que para mí desde ya es un gusto, Ricardo. Bueno, Diego, primero de todo saludarte y saludar a todos los auditores que nos están escuchando hoy en este segundo programa ya de la segunda temporada. Recordarles a los auditores que este es un proyecto postulado desde la Municipalidad de Lanco a los fondos del Ministerio de Cultura por su Seremía de Cultura de los Ríos, en el programa Red Cultura, y desde ahí nace, digámoslo, y se hace posible de poder contar con, digamos, con los recursos para poder realizar este programa que en esta oportunidad se está transmitiendo por Radio Ritmo y Portal Radio en Malalhue. Extenderle igualmente los saludos de nuestro alcalde, don Juan Rocha, a toda la comunidad que nos está escuchando, y como te decía, siempre es muy grato poder escuchar a personas que guardan una parte de nuestra historia comunal, y como bien tú decías, nos nutre de la identidad o de la historia comunal. Así es que contento ya de poder iniciar este segundo programa de esta segunda temporada. ¿Quién no ha ido a su complementa a hacer algún negocio con él? Así que contento de tenerlo acá. Bueno, y antes de comenzar, Ricardo, como ya es costumbre en nuestro programa, comenzamos y arrancamos el programa con un tema musical, ¿cierto?, de música local. Hoy quiero ser un volantín de los sentidos, tocar el cielo y sumergirme en el ocaso, ser suelo fértil sembrado de nuestra historia, rayo de sol que va iluminando el espacio. Oh, oh, oh. Vengo del sur de un aguacero interminable, donde el aroma pinta de oro los paisajes. Sé de alegrías y dolores de este pueblo, canto esperanzas que nacieron del invierno. Oh, oh, oh. He recorrido los senderos de gigantes, hombres de fuego y de corazón anhelante. He recorrido los senderos de gigantes, hombres de fuego y de corazón anhelante. Traigo este canto, río claro, torrentoso, de noche azul por mil estrellas incendiadas. Soy huracán que bate el viento jubiloso, llevo la voz de mis ancestros en el alma. He recorrido los senderos de gigantes, hombres de fuego y de corazón anhelante.
bate el viento jubiloso. Llevo la voz de mis ancestros en el alma. Soy huracán que bate el viento jubiloso. Llevo la voz de mis ancestros en el alma. Algo muy particular que tiene la comuna de Lanco, y sobre todo sus calles, es precisamente eso. Las calles, y en este caso, ¿cierto?, lo que está relacionado con el tránsito por las calles. Con esto me refiero principalmente a lo que significa, ¿cierto?, y la percepción que da, ¿cierto?, el caminar por las calles del pueblo, hoy día ya ciudad de Lanco. Llama la atención, ¿cierto?, cómo hay ciertos lugares que guardan cierta energía, guardan cierta historicidad, ¿cierto?, relacionada con el proceso, ¿cierto?, del desarrollo de la comuna. Es indudable pasar por la calle Copihue o por la calle Cóndor sin no mirar, ¿cierto?, esas tremendas casas, caserones, que nos hablan mucho, ¿cierto?, del pasado ligado a la colonización, ¿cierto?, y también a la llegada del ferrocarril, a lo que fue en algún momento, ¿cierto?, esta aldea o este villorrio que se forma a un lado, ¿cierto?, a un costado de la línea del tren. Y es de esto lo que hoy día, ¿cierto?, va a tratar el capítulo de hoy. Vamos a hablar del desarrollo urbano, del desarrollo, ¿cierto?, y la configuración del plano de la ciudad de Lanco, cómo se fue extendiendo, cómo se ha ido extendiendo. Vamos a hablar, por ejemplo, de los distintos lugares, ¿cierto?, que, como ya bien mencionaba, albergan cierta energía, ¿cierto?, relacionada con procesos históricos que vivió la comuna y el pueblo, en este caso de Lanco. Para comenzar, yo creo que es necesario, ¿cierto?, hacer una pausa en la estación de Lanco, que es un lugar, ¿cierto?, que aún guarda, ¿cierto?, o aún nos muestra resabios de lo que fue su pasado, ¿ya? Estamos hablando de comienzos del siglo, ¿cierto?, de 1900, del siglo XX. 1903 llega, en este caso, ¿cierto?, o se construye, ¿cierto?, la estación de Lanco, y con ello se va a marcar, yo pienso que el primer hito de lo que va a ser el pueblo de Lanco. Entendamos, pueblo de Lanco. Y 1903 entonces, como explico, ¿cierto?, va a llegar la estación de Lanco, y esto va a marcar un hito ya que en relación a esta estación que se va a colocar en una primera instancia, como dice el relato oral, ¿cierto?, que aún podemos encontrar en varios vecinos de la comuna. Se señala que Lanco, o el pueblo, ¿cierto?, la aldea de Lanco, habría estado en un primer momento en lo que fue, o lo que es, ¿cierto?, aún el puente de fierro que está en el río Cruce, conocido también, ¿cierto?, como el puente Zapata. Va a ser ese lugar, ¿cierto?, podríamos decir cerca de Cudico, ¿cierto?, que se establece una primera aldea. Ahora, hay que entender también, ¿cierto?, que a medida que avanza el ferrocarril, ¿cierto?, van avanzando también las aldeas en este caso, de las personas que van trabajando en el ferrocarril, los obreros del ferrocarril, ¿cierto?, conocidos también como carrunchos, ¿cierto?, o matasapos también, los que van haciendo la línea del tren. Entonces vamos a entender que este llamado Lanco Viejo, que comúnmente se le conoce, ya está ligado claramente, ¿cierto?, a una población ferroviaria. Con el paso del tiempo, ¿cierto?, ya en 1903 rápidamente se cambia de lugar la estación, ¿cierto?, y ya no se coloca a orillas del río Cruces, sino que ahora se coloca, ¿cierto?, a orillas de la confluencia del Cruces con el Leufucade. Entonces también esto tiene un tema estratégico, ya que, ¿cierto?, el pueblo se coloca, ¿cierto?, en la confluencia, y la confluencia claramente, ¿cierto?, le va a dar características especiales también al territorio. Pero lo que nos interesa aquí ya, y que entendamos también, es que el ferrocarril va a configurar, y desde ese punto, desde la calle Centenario con Copihue, actualmente, ya el pueblo va a comenzar a crecer. Vamos a tener, por ejemplo, que en 1913 ya Felipe Bartú comienza a lotear, en este caso, sitios, ¿cierto?, terrenos en lo que va a ser el plano de Lanco, y va con ello, ¿cierto?, también van a trazar las primeras calles de Lanco. Según se dice, según se sabe, el primer plano de Lanco fue trazado por Felipe Bartú y por Desiderio Corbó, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, este plano está en relación a la línea del tren, ¿ya? Va a ser la línea del tren la que va
a marcar, ¿cierto?, las primeras coordenadas de hacia dónde se debe, en este caso, generar un pueblo. Los primeros años de la estación, ¿cierto?, van a marcar mucho lo que va a ser las poblaciones relacionadas con, en este caso, con la estación, y también con ello también va a aparecer cerca de la estación el famoso molino, ¿cierto?, de Felipe Bartú. Esto también va a reconfigurar nuevamente, ¿cierto?, la estación, ya no solamente dejándola como un punto de almacenaje, ¿cierto?, de acanchado de madera, o también como un punto, ¿cierto?, de llegada, sino que también va a ser, ¿cierto?, que el molino como tal, ¿cierto?, al lado de la estación, en la calle Copihue, va a entregar un aire de comercio también al lugar, ¿cierto? No hay que olvidar también que además del molino, ¿cierto?, la familia Bartú tenía el Emporio La Francesa, que estaba también, ¿cierto?, al frente de la estación. Todo esto vamos a entender también que tiene una configuración muy lógica, ¿cierto?, desde el punto de vista comercial e industrial, ya que llegaba el tren, ¿cierto?, con trigo, el trigo se bajaba, ¿cierto?, se llevaba nuevamente al molino, que estaba, ¿cierto?, a pasos de la estación, de ahí, ¿cierto?, lo estratégico, y nuevamente, ¿cierto?, se llevaba la harina, ¿cierto?, y se movía por el territorio. Lo que también ocurría, ¿cierto?, es que llegaba gente en carreta, como también hay relatos que lo manifiestan, ¿cierto?, hasta 30, 40 carretas, ¿cierto?, fuera del molino, esto en calle Copihue, ya esperando, ¿cierto?, la maquila, en este caso, ¿cierto?, el poder moler su trigo. Hay que entender también, y aquí, ¿cierto?, a los que nos están escuchando hasta ahora en la tarde, que antiguamente no se tenía la costumbre de comprar el pan. El pan, ¿cierto?, no era que yo fuera a la esquina, ¿cierto?, a comienzos del siglo XX, 1900, ¿cierto?, la primera mitad, ¿cierto?, hasta 1950. Ya, no se tenía la costumbre, en este caso, de comprar pan, ¿cierto? Las panaderías eran contadas con las manos, ¿cierto?, con los dedos de las manos, no habían tantas, por lo cual lo habitual era en aquel momento, ¿cierto?, era moler trigo para hacer el pan, ¿cierto?, en este caso en la casa. Hoy en día el acceso al pan, ¿cierto?, el hacerse de pan, ¿cierto?, y el cómo nosotros, en este caso, compramos pan, ¿cierto?, está muy alejado de lo que fue en su momento el tema de la molienda, ¿cierto? Y eso también configuró, ¿cierto?, y le dio ciertos resabios históricos a este sector, podríamos llamar, que es conocido también hoy en día como el sector molino, ¿ya? Y también, ¿cierto?, el sector estación. Lo interesante aquí, ya, es que aún podemos, en estos sectores, ¿cierto?, en estos tránsitos que yo les explico, aún podemos, ¿cierto?, visualizar, insisto, arquitectura de la época. Es importante la arquitectura desde el punto de vista que nos entrega, ¿cierto?, insisto, como una ventana, ¿cierto?, a nuestro pasado. Es cosa, ¿cierto?, simplemente de ir a la estación ferrocarril, ya hoy en día, ¿cierto?, ya siniestrada, lamentablemente, ¿cierto? Pero, ¿cierto?, podemos, por ejemplo, enterarnos que aún está una bodega, ¿cierto?, la que se utilizó en algún momento como bodega de acopio, que aún está presente, ¿cierto?, que manifiesta también una arquitectura de la época. Podemos ver también, por ejemplo, los tomadores de agua que aún están, ¿cierto? Estos que eran para echarle agua, ¿cierto?, a las máquinas a vapor. La línea aún se mantiene, ¿cierto?, en su lugar. El puente amarillo, ¿cierto?, el puente que cruza el Leufucade, ¿cierto?, aún nos habla, en este caso, de ese pasado, ¿cierto? Y con ello también, ¿cierto?, las casas, ¿cierto?, que aún conservan cierta arquitectura de la época. También, por ejemplo, siniestrada la casa que fue en algún momento, ¿cierto?, de Felipe Bartú Corbó, en este caso del hijo de don Felipe Bartú Lapuplé, que aún se encuentra presente en la calle Centenario, ¿cierto? Y de hecho, si nos vamos hasta el final de la calle Centenario, ¿cierto?, casi llegando al puente, aún podemos ver la conocida Casa 1, que cierto, popularmente se le conoce como la Casa 1, ¿ya? Que claramente, ¿cierto?, tiene tintes, ¿cierto?, de arquitectura francesa, ya que, ¿cierto?, es una bodega, ¿cierto?, muy parecido incluso ya a cómo está construido el teatro, ya esto de que tiene un solo galpón grande, ¿cierto?, una especie de galpones, ¿cierto?, o balloon frame que se le conoce en arquitectura, ¿cierto?, que es una sola caja. Y, ¿cierto?, aún podemos ver esto en nuestras calles en Lanco. Otra población también, o otro lugar muy llamativo, ¿cierto?, van a ser las poblaciones ferroviarias, ¿ya? Y esto principalmente me refiero aquí al pasaje ferroviario, que aún, ¿cierto?, podemos ver. Primero, ¿cierto?, lo primero que llama la atención de la población ferroviaria, ya me estoy refiriendo, ¿cierto?, a la población que está en la calle Centenario, es la forma de la calle, ¿ya? No es una calle recta. De hecho, creo que es la única calle, ¿cierto?, en Lanco que no es recta. El pasaje ferroviario, ¿cierto?, tiene una forma curva. Y si nosotros lo vemos,
extremo, ¿cierto? En este caso de este a oeste, ¿cierto? De cordillera a mar, nos damos cuenta, ¿cierto? Que la vuelta o la curva que hace en este caso, ¿cierto? El pasaje ferroviario nos lleva hacia la estación de tren. ¿Por qué será? Para los que no saben, ¿cierto? Y bueno, para los los que tienen cierto más edad, que son más longevos, entenderán claramente, ¿cierto? Que la curva que tiene en este caso el pasaje ferroviario se debe principalmente, ¿cierto? A que llevaba la línea de tren, ¿cierto? Que venía desde el ramal de Lanco-Panguipulli, y esa vuelta que hacía era justamente, ¿cierto? Se debía, ¿cierto? A los trenes, ¿cierto? Que entraban en este caso por el pasaje ferroviario, ¿ya? Antiguamente no había calle en el pasaje ferroviario, sino que era una línea de tren, ¿cierto? De ahí también la forma que tiene, ¿cierto? Porque era una línea que entraba hacia la estación de trenes, ¿cierto? Y luego tomaba dirección, ¿cierto? Por el longitudinal, que va a ser en este caso la línea central, ¿ya? Pero aún podemos ver en la calle, ¿cierto? En el pasaje ferroviario, ¿cierto? Como aún hay casas, ¿cierto? Que conservan el estilo, ¿cierto? De las antiguas poblaciones ferroviarias. Estas casas bajas, ¿cierto? Largas también, ¿cierto? Con ventanas pequeñas. Aún quedan, ¿cierto? Algunas casas que están intactas. Por ejemplo, se me viene a la cabeza la casa que fue por muchos años, ¿cierto? De don Florindo Pineda, que está justo ahí en la esquina de la calle Nueva Norte con la calle Unión, ¿ya? Esa casa verde, ¿cierto? Aún nos muestra, ¿cierto? Claramente cómo era la forma, ¿cierto? Y la estructura que tenían estas casas, ¿ya? Que es muy llamativo porque estas casas estaban a un costado, inmediatamente, ¿cierto? A un costado de la línea del tren. En algún momento algún relato que pude, ¿cierto? Escuchar por ahí, hablan de que era muy llamativo, ¿cierto? Ver esta idea de que las casas estaban a un costado de cuando pasaba el tren, ¿ya? También muchos relatos hablan de tragedias relacionadas con lo mismo, ¿cierto? De personas que habrían caído en la línea del tren, ¿cierto? El tren no se había dado cuenta, ¿ya? Bueno, Lanco de historias relacionadas con eso tiene de sobra, ¿ya? Eso principalmente porque somos una comuna ligada, ¿cierto? A una historia o una identidad ferroviaria. Siguiendo con la idea del ferrocarril, ¿cierto? La calle Centenario, ya, ¿cierto? No hay mucho que decir en relación, ¿cierto? Al comercio que se generó en relación también al mismo ferrocarril. Y es por eso, por ejemplo, que podemos entender por qué hay tantas cantinas, o hubieron tantas cantinas también en la calle Centenario. Hay que entender que en el momento de esplendor del ferrocarril, el movimiento industrial de gente que trabajaba en el ferrocarril era mucho, ¿ya? Había mucha gente trabajando. Y, ¿cierto? Claramente los días de sol, ¿cierto? Es cuando hace más sed que nunca. Y claramente, ¿cierto? Hay que aplacar, ¿cierto? O había que atacar de alguna manera, en este caso, aquel problema. Y va a ser, ¿cierto? En este caso, las cantinas, ¿cierto? Las quintas de recreo, las que se van a instalar, en este caso, ¿cierto? Por toda la calle Centenario para, en este caso, dar servicio, ¿cierto? A los carrunchos, o en este caso, a los obreros ferroviarios, ¿cierto? Y a todas las personas que también llegaban de afuera, en este caso, ¿cierto? Por ejemplo, a moler el trigo, ya en sus carretas. Esto no era algo, obviamente, ¿cierto? Que yo dejara mi carreta con trigo y me lo murieran enseguida, sino que esto, ¿cierto? Demoraba. Podía estar el día entero en Lanco, ¿cierto? Personas de distintos sectores rurales, ¿cierto? Ya sea el mismo San José, Panguipulli, Loncoche, que venían a Lanco a hacer su molienda, ¿cierto? Cerca de la estación. Y se pillaban, ¿cierto? Que tenían que esperar un buen rato. Entonces, ¿cierto? Para matar ese rato, lo que hacían, ¿cierto? Era que algunos se iban, ¿cierto? A algunos comedores a comer, ¿cierto? Que estaban en la época también. Locales, ¿cierto? No sé si de comida rápida, pero un símil en la época, ¿cierto? Donde se vendía sopaipilla, mote, empanada. Y también con ello, insisto, estaban, ¿cierto? Las famosas cantinas que aún se conservan, ¿cierto? En la calle Centenario hay muchas cantinas que aún, ¿cierto? Se rehúsan a morir. Entonces, todo esto fue configurando, si se dan cuenta, ya el ferrocarril fue configurando una identidad, ya, del lanquino, que está muy ligada a la identidad del lanquino, ¿cierto? Al obrero ferroviario. Eso es así, ¿cierto? Y no solamente al obrero ferroviario, sino que también, por ejemplo, y aquí se me viene a la cabeza la famosa población de la Serrín, ¿cierto? Que estaba en la calle 18 con Alberto Córdoba, más o menos por ese sector. Era que, y esto se debía principalmente que ahí estaban las barracas, ¿cierto? De Pedro Salvadores. Tenía barracas en ese lugar, ¿cierto? Además, ¿cierto? Ya Casas Blanco, que es conocido por todo. Y ese lugar, ¿cierto? Se le llamaba el barrio de la Serrín justamente, ¿cierto? Porque el acerrín, ¿cierto? Que se tomaba en este caso del aserradero, ¿cierto? Se traía a este lugar, ¿cierto? Y
Incluso en algún momento era tanta el acerrín, ¿cierto?, que se armaban ramadas sobre esta especie de cancha, podríamos decirlo, que queda solamente de acerrín, ¿ya? Hoy en día esta población, ¿cierto?, fue sustituida, ¿cierto? Ya no hay acerrín, ¿cierto? Pero sí la población ferroviaria, ¿cierto?, aún comparto ciertos lugares de este barrio del acerrín. Entonces vamos a entender también que la identidad lanquina está ligada a los ferrocarriles, ¿cierto?, y también a lo maderero, ¿ya? Y ahí también entender por qué, por ejemplo, la barraca Casas Lanco, ¿cierto?, está a un costado de la línea del tren, y justamente se debe, ¿cierto?, a esto es lo que yo insisto, a la logística de la época. Se llevaba la madera a Casas Lanco, ¿cierto?, esto a comienzo de siglo XX, 1920 aproximadamente, y la madera elaborada se sacaba enseguida desde una línea, ya que salía, una línea de tren que salía desde, en este caso, unos rieles que entraban a la misma barraca, y esos rieles daban a la estación de ferrocarriles. Entonces lo que se hacía era que un mismo carro, ¿cierto?, entraba a la barraca, se llenaba con la madera, ¿cierto?, y nuevamente se llevaba a la estación de trenes y, ¿cierto?, se conectaba a un tren y se iba hacia el norte la madera. Entonces también hay que entender que toda esta configuración tiene un porqué. Antiguamente la misma calle Gran Avenida, ¿cierto?, que hoy día está en Lanco, ¿cierto?, muy poblada, todo aquello, ¿cierto?, era una gran pampa donde se acanchaban, en este caso, durmientes, ¿cierto?, y madera. Entonces vamos a entender que la configuración, ¿cierto?, y los espacios dentro de Lanco han ido cambiando con el tiempo y se han ido adaptando, en este caso, ¿cierto?, a la configuración de lo que va pidiendo, en este caso, el progreso, ¿cierto?, que ha tenido la comuna. Vamos a hablar entonces de un casco histórico que tiene Lanco. Ya vamos a hablar de calles, ¿cierto?, que podrían tener una connotación histórica, principalmente, ¿cierto?, en planos de la época, por ejemplo, planos de 1940 que hay de la época de Lanco. Ya se marcan, por ejemplo, la calle Centenario, ¿cierto?, la calle Santiago, ya como límites de este-oeste, y la calle, ¿cierto?, Copihue y Alberto Córdoba de norte a sur. Ya van a ser las calles que históricamente han existido en Lanco, ¿ya? Y el Alberto Córdoba, aquí un paréntesis, porque el Alberto Córdoba nace, ¿cierto?, después de los años 60. Ya, entonces también hay que tener cuidado ahí. Ahora, si podríamos hablar de una calle más histórica, incluso, ¿cierto?, un límite más histórico, podría incluso ser Yungay con Copihue. Pero, ¿cierto?, Alberto Córdoba aún también conserva, ¿cierto?, algunas cosas o algunos aspectos, ¿cierto?, que nos hacen entender nuestro pasado. Por ejemplo, en la calle Alberto Córdoba con calle 18, ¿cierto?, aún tenemos la construcción, ¿cierto?, o la arquitectura de lo que fue el ex seguro obrero, que se le llamaba, ¿cierto?, el ex seguro social. Entonces aún hay, insisto, resabio, ¿cierto?, de lo que fue ese Lanco antiguo. A medida también, ¿cierto?, que va creciendo la industria en Lanco, con ello también, ¿cierto?, va creciendo el comercio. Llega más gente a Lanco, la industria hace que llegue más gente a Lanco, principalmente, ¿cierto?, población obrera, insisto, ¿cierto?, con esta característica de la identidad lanquina, ya que tiene un fuerte componente de obrero ferroviario, ya, y también de obrero relacionado con la madera, y se van a establecer cierto comercio. Va a ser necesario mayor comercio, ya que comienza a llegar más gente a Lanco. Por ejemplo, aquí yo tengo una tabla de población, ya, en donde dice que, por ejemplo, en un censo, ¿cierto?, hecho en 1875, ya, imagínense, en 1875, ya había una población, ¿cierto?, tanto urbana y rural, de 1782 personas, ¿ya? El gráfico aquí no nos deja, ¿cierto?, ver si son mayormente hombres, mujeres, ¿cierto?, si es en el área urbana o rural, pero tenemos un número que pienso yo que debe tener mucha relación principalmente con la población indígena de la época, y que este censo también puede estar ligado, por ejemplo, a lo que fue la misión de Burulón, ya por ejemplo, a comienzos de siglo, en 1907, de 1782 sube el número, ¿cierto?, a 7.765 personas, ya, que van a estar viviendo en este lugar ya en Lanco. Entonces vamos a tener que en menos de 30 años, ¿cierto?, o casi 30 años, la población, ¿cierto?, va a crecer de forma muy exponencial, y esto se va a deber, insisto, a la llegada del ferrocarril, ya, principalmente. Ya, por ejemplo, para los años 30, 1930, esta población que partió, ¿cierto?, de 7.765 personas en 1907, ya, para 1930 va a subir al doble, a 14.000
670 personas, ¿ya? O sea que vamos a tener que, insisto, en un lazo de nuevamente 30 años, se va a, ¿cierto?, a multiplicar por todo, en este caso, ¿cierto?, la población. Y, ¿cierto?, coincide también justamente con la llegada de los aserraderos, con la llegada del ferrocarril, ¿cierto? Y así, ¿cierto?, sigue sumando, ¿cierto?, y sigue subiendo la población, pero ya se van a establecer, en este caso, ¿cierto?, los primeros poblados. Ya vamos a tener, ¿cierto?, que la población va a ir creciendo, y así, insisto, con lo mismo, ¿cierto?, el comercio de la época. La llegada de población ya no solamente va a traer con ello, ¿cierto?, de que el comercio crezca, ya, sino que también, por ejemplo, se van a comenzar a dar nuevas actividades, como una de ellas, ¿cierto?, hasta el día de hoy, el fútbol. Por ejemplo, un dato importante es que en los años 20 ya Lanco va a tener a lo menos 2 equipos de fútbol ya configurados, ya como tal, Deportivo Cudico y el Deportivo Lanco Deportivo. ¿Ya? Lanco Deportivo con fecha de fundación, ¿cierto?, en 1923, y el Deportivo Cudico con fecha de fundación en 1926. ¿Qué nos habla de esto? Y qué es lo importante también de más allá, ¿cierto?, del fútbol, es que ya nos habla, por ejemplo, de la necesidad de conformación de, en este caso, actividades recreativas. Y esto también se genera justamente por la cantidad de personas que están llegando a Lanco. Entendamos que para que hayan 2 equipos de fútbol, ¿cierto?, a comienzos de siglo, necesariamente tuvo que haber habido mucha población, y principalmente, ¿cierto?, en la época, población, ¿cierto?, masculina, ¿ya? ¿Cierto? Aquí, ¿cierto?, aún no había fútbol femenino, ¿cierto? Hay que entender también, ¿cierto?, los procesos históricos, ¿ya? En aquella época, ¿cierto?, el patriarcado, ¿cierto?, y todo esto del ser hombre, ¿cierto?, estaba muy marcado. Entonces los equipos de fútbol van a comenzar desde ahí. Va a ser recién, ¿cierto?, en los años 90 en que vamos a tener, por ejemplo, un primer club femenino, ¿cierto?, del Deportivo O'Higgins, ¿ya? Pero a comienzos de siglo 1900, ¿cierto?, estos 2 clubes van a ser los que van a marcar la pauta, ¿cierto?, en el fútbol. Y esto también, insisto, nos habla, ¿cierto?, de que está creciendo la población. Ya para 1946 va a surgir el Club de Juventud, ¿cierto?, que nace en este caso, ¿cierto?, de el Lanco Deportivo. Ya sale de ahí el Juventud, ¿cierto? Y esto en el año 1946. Insisto, este hito, ¿cierto?, de que se haya conformado una nueva agrupación deportiva, ¿cierto?, relacionada con el fútbol, también, insisto, nos habla, ¿cierto?, de cómo va creciendo la población, ya que se es necesario, ¿cierto?, personas que jueguen al fútbol. Entonces no es que crezcan, ¿cierto?, los clubes deportivos a tontas y a locas, sino que esto también tiene que ver con un tema demográfico. A medida que va creciendo la población, ¿cierto?, se van necesitando ciertas cosas, o se va haciendo necesario, en este caso, que las agrupaciones de fútbol, ¿cierto?, sean más, para que le den cabida, ¿cierto?, a todos los que quieran jugar a la pelota, ¿cierto?, o al fútbol. En 1951, ¿cierto?, nace el Deportivo O'Higgins, también desde los linderos también, ¿cierto?, del Deportivo Juventud, también combinado con algunos del Deportivo Lanco, ¿ya? Y ya para 1960 nace el Club Deportivo Sampdoria. ¿Qué llama la atención aquí? Por ejemplo, un dato específico de 1960 puede ser que en aquella época surge la población 22 de mayo, ¿cierto? Debido al terremoto, ¿cierto? Mucha población se movió, principalmente en el sur de Chile. Algunos, ¿cierto?, en el caso específico de Lanco, ¿cierto?, llegó gente de Mehuen, llegó gente de Valdía, de Queule, de Puerto Saavedra, ¿cierto?, de lugares de la costa, ¿cierto?, arrancando en este caso, ¿cierto?, de lo que había generado el terremoto, ¿cierto?, y después tsunami de 1960. Entonces, a nivel, podríamos decirlo, sureño, ya principalmente donde estamos hoy en día, ¿cierto?, en la región de Los Ríos, se van a conformar muchas poblaciones con este mismo nombre, con el nombre 22 de mayo, población 22 de mayo, y justamente haciendo referencia a esto, ¿cierto?, a que cada comuna se hizo cargo de un grupo de población que llegaba, en este caso, ¿cierto?, después, ¿cierto?, de esta tremenda catástrofe que había ocurrido en 1960, ¿ya? Y puede ser también, pienso yo, esto solamente es, ¿cierto?, una suposición, ¿ya?, que a lo mejor el Deportivo Sampdoria también nace de la idea de que ya hay mucha gente también en Lanco. 1960 también va a ser un punto, ¿cierto?, en donde Lanco comienza a crecer. Otro punto muy importante también de resaltar relacionado con el deporte va a ser, ¿cierto?, que para el cincuentenario de Lanco, en 1967, se va a promover en este caso la famosa carrera de balsas. Y va a ser aquí, ¿cierto?, donde van a hacer podríamos decirlo, este evento, ¿cierto?, que hasta el día de hoy se mantiene vivo, ¿cierto? Bueno,
además, ¿cierto?, de lo que ocurrió estos últimos años con la pandemia, ¿cierto?, en donde no se pudo realizar la carrera de balsa, pero sin embargo, ¿cierto?, está presente aquel deporte, ¿cierto?, o aquella disciplina, ¿cierto?, como algo muy típico de Lanco. Yo aquí también hacer un paréntesis porque me da la impresión, ¿cierto?, de que la carrera balsa se asimila muy bien, ¿cierto?, por este caso por el lanquino, justamente por esa identidad también ligada al río. Nadie que se dice lanquino, ¿cierto?, puede decir que no ha ido al río Lufucade o al río Cruce, ya sea a pescar, a nadar, ¿cierto?, bueno, y qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer, ¿cierto?, a la orilla de la ribera de estos ríos. Entonces van a hacer, por ejemplo, en 1967 la carrera de balsas, que también, ¿cierto?, va a ser que es parte de la identidad ya lanquina de Lanco. Pero para todo esto, de lo que yo les vengo hablando, ¿cierto?, y para poder profundizar aún más en esto y darnos un chapuzón en la historia de Lanco, es que hoy día tenemos un invitado, pero de lujo, especial, que es Don Nieves Alarcón. Radio Ritmo FM y Portal Radio están presentando Lanco, Historia y Memoria, segunda temporada. Cada tanto camino Lanco, lo recorro en sus calles, y una calle que a mí me llama mucho la atención es la calle Copihue. Yo pienso que tiene que ser porque aún posee aspectos de antaño, de una calle vieja, sus casas aún me llevan, ¿cierto?, a pensar cómo era Lanco antes. Y mientras camino por la calle Copihue, es inevitable pasar por al frente de la compra y venta de Don Nieves Alarcón y no quedarse pegado en la vitrina, mirando ciertos objetos antiguos, chucherías que hay por ahí, ¿cierto? Un gran cosa que la vitrina, ¿cierto?, expone de Don Nieves. Y hoy día, ¿cierto?, en esta conversación tenemos a Don Nieves Alarcón, así sentadito aquí al lado de nosotros. Estamos en el Teatro Galia, ¿cierto?, estamos sobre el escenario para tener una conversación, ¿cierto?, con Don Nieves Alarcón, conocido como Don Nene, ¿cierto? Exacto. ¿Cómo está Don Nene? Bien, bastante bien, gracias a Dios. Oiga, un gusto poder tenerlo hoy día aquí en esta conversación. Esperamos, ¿cierto?, que sea un momento grato para usted y que podamos también, ¿cierto?, abrir el baúl y meter, ¿cierto?, la mano adentro y sacar lo más que podamos desde sus recuerdos, y que usted nos pueda llevar también, ¿cierto?, a través de una pincelada con sus memorias a ese Lanco de antes, porque ha cambiado Lanco, ¿no? Tremendamente ha cambiado. Tremendamente Sí. ha cambiado. ¿Qué es lo que usted, por ejemplo, podría decir que ha cambiado ya de forma que ya ni siquiera está lo que antes era Lanco? Yo podría empezar mi historia presentándome primero. Yo soy Nieves Segundo Alarcón Ortiz, 91 años, casado con María Oces, 6 hijos. Tengo en la mente algunos valores que han guiado mi vida, y esos valores son irreemplazables, y podría decir, hasta me atrevería a decir que es un ejemplo para la juventud de hoy. Esos valores son amar a Dios sobre todas las cosas, amar a mi familia y a la patria. Eso lo he conservado desde niño y me ha servido. Yo, si me permiten explicar en mi vida, recuerdo que a los 12 años fui minero, y en la biblioteca de Lanco hay una foto grande donde salgo yo con 12 años, pantalón corto, con la pala, y mi amigo con la picota. En la foto estamos trabajando como que estamos minando. Al lado de un carro que se metía en el túnel. Había un túnel de 10 metros así de hondo, de profundo, y de ahí se sacaba el material en ese carro y se chayaba afuera en el estero. Yo estuve en la casa de ese amigo mío, que Alberto Jara, que en paz descanse, hace poco que falleció. Una semana estuve ahí porque él me invitó. Estuve de pensionista en mi casa un año para estudiar, y al fin de año me invitó a su casa. Y su papá era Miguel Jara, minero nato, y nos entregaron la herramienta para que sacáramos la foto, pero también saqué oro en esa semana. Saqué 3 gramos de oro, y cuando me vine a Lanco los vendí. Me dieron, no sé, eso no tengo claro, si fueron 450 pesos por los 3 gramos o 4.500 pesos. Creo que lo primero puede ser de verdad. Con eso abrí una libreta de ahorro en el banco, una libreta roja, me acuerdo, y ahí fui desde niño, desde los 12 años fui depositando dinero. De a poquito mi mamá me ayudó.
Bueno, eso hice a los 12 años. No sé si me puedo expandir más en esto. Por favor, y por ejemplo, en relación a lo mismo que usted hace cierta referencia al oro, la extracción de oro, ¿cómo era la extracción de oro aquí en Lanco? ¿Era algo habitual en esos tiempos? ¿Cómo era Era bien aplicado el término, era muy habitual. Yo en mi negocio llegaban siempre mineros de Guayma, de Troltrohue, que había minas también, de Madre de Dios y de Pichilingue, a 40 kilómetros de Lanco, para la costa. Para la costa. Sí, llegaban mineros. Eso cuánto valor. Después yo visité las minas de Madre de Dios también. Ahí se sacaba oro por kilo. Yo estuve una semana o día a día ahí, pero ya no tenía los 12 años, ya después pues. Llegaba un administrador de la mina con un bolsón de cuero a caballo y 2 carabineros. Cuando estuve ahí presencié yo eso. Y de San José venían a buscar la remesa. Cada 15 días o cada un mes parece que venían. Cuando yo estuve, vinieron a buscar 3 kilos de oro. Entonces el administrador se lo llevaba en su bolso de cuero. Los carabineros lo acompañaban hasta Ciruelo, tomaban el tren expreso a Santiago, el administrador, y los carabineros iban a su cuartel a San José. Esa era la rutina del administrador, siempre venía. Pero antes me contaban que sacaban más de 10 kilos en 15 días, porque había un pistón cuando se volteaba en el cerro y todo el material, la tierra, las piedras, todo, iba hacia un canal de madera, un canalito de madera que hacían con unos coligüitos atravesados así, y todo el material pasaba por ahí y el oro se quedaba en los coligüitos, eso ahí. Como en los canales que se tienen ahí, Sí. en los coligüitos. Bueno, eso lo viví yo, lo de la mina. Pero a lo mejor yo me estoy avanzando mucho. No, vamos, la conversación trata justamente, ¿cierto?, sobre que hablemos temas, ¿cierto?, que en este caso usted vivió, porque justamente esto es la entrevista a usted. Le decimos, ¿cierto?, a quienes nos están escuchando, ¿cierto?, hasta ahora en la tarde, ¿cierto?, estamos con don Nieves Alarcón. Y estamos hablando, ¿cierto?, de su historia de vida que coincide mucho también, ¿cierto?, con la historia de Lanco, ¿cierto? Que eso también es lo llamativo, ¿cierto?, de usted como personaje, que no solamente tiene usted su historia, sino que esa historia también es un relato, ¿cierto?, de cómo fue evolucionando Lanco hasta el día de hoy. Don Nene, y tocando ese tema ya otra vez del oro, ¿cómo era esos tiempos en Lanco? ¿De qué año estamos hablando más o menos cuando usted me habla del oro? ¿Los años 40, 50? ¿En qué tiempo situamos esto? Yo tenía 15 años cuando fui a recorrer las minas, ¿Y usted es del año? ¿Usted nació en qué año? en 1930. 30, ya estamos hablando del 45 más o menos, Sí, ¿cierto? por ahí. De la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo era vivir en ese tiempo, don Nieves? ¿Cómo era? ¿Cómo era vivir en ese tiempo, en los años 40, 50? Se vivía muy tranquilo en Lanco. No pasaban cosas grandes, aunque tengo una aventura que sucedió en mi misma casa, casi afuera. No sé si te lo puedo contar, fue un crimen que hubo ahí. A ver, contémoslo. Pues, Contémoslo, veamos ¿qué es lo que nos quiere Ya. contar? Habían 3 hombres trabajadores cuando se construyó el estanque de agua potable que hay en el cerro ¿Ok? donde Felmer ¿Ya? se construyó. Ahí vinieron, habían 3 hombres que estaban consumiendo alcohol en una cantina. Y cuando parece que se les terminó el dinero y salieron a la calle, salieron de la cantina, en la vereda estaban, y venía de allá de la estación de ferrocarriles, venía un hombrecito campesino. Cuando llegó, se encontró con ellos en la esquina, ellos le pidieron algo, no sé si cigarro o dinero para tomar. Entonces el hombre dijo, no, aquí no tengo, pero yo vivo ahí al lado, voy y vuelvo. Así que ya, el hombre fue a su pensión, pagaba la pensión en un restaurante que había cerca de mi casa ahí. Y cuando volvió, la persona que estaba mirando me lo contó, que era mi mamá. ¿Ya? Por una ventana estaba mirando esa escena. Lo que estaba ocurriendo. Cuando llega de allá, saca de acá atrás la cuchilla, lo degolló a uno. Y ese arranca, y todos los 3 arrancan por la calle Esperanza para acá. Arrancaron. Este hombre alcanzó al segundo, le hizo la misma operación. Aquí, pa. Ese vino a caer acá, cerca de don Waldo Sangüesa, en la esquina. Ahí cerca cayó, a la cuneta abajo. Y el tercero se salvó, se escapó. No lo alcanzó el hombre y hasta ahí quedó. Y después vinieron los carabineros y tocaron las puertas de los vecinos. Y a mi mamá le preguntaron, oiga, ¿usted vio? No he visto nada. Pero lo lógico, no sé. ¿Por qué no dijo al tiro que no? Porque
Mientras los carabineros la estaban averiguando en la puerta de su casa, el lechor estaba en la esquina parado, estaba escuchando. Así que mi mamá menos pudo decir, fulano fue, tuve que callar. Pasó el tiempo, un poco tiempo, no se supo más del lechor hasta que llegó una carta incógnita a Carabineros o a la municipalidad, creo. Llegó una carta diciendo que fulano de tal, que pagaba la pensión, había sido el lechor. Y ahí lo tomaron. Oiga, usted lo que me comenta es como casi como un western, ¿ah? Sí. ¿Cómo era ese tiempo en Lanco? Yo pienso que había mucho flujo de obreros ya ferroviarios, ¿cierto? Gente que trabajaba en el aserradero. ¿Se había mucha gente relacionada con estos rubros industriales tal vez o no? ¿Cómo era el Sí. ¿Qué recuerda usted de ello? Mire, casi la mayor parte de las actividades se originaban por el ferrocarril. Pero bueno, eso de que se compraban durmientes, Okay. el ferrocarril compraba montones de durmientes, una roma inmensa de durmientes a ambos lados de la estación. Y eso originaba mucho trabajo, pero madera. En Lanco no había todavía aserraderos que produjeran madera. Había que ir a buscar madera a Panguipulli. En Panguipulli había raulí, lingue, laurel, todas esas maderas nobles. De montaña. Sí, entonces de allá venían. Y a propósito de eso, mi padre tenía 2 yuntas de bueyes que trabajaba con ellas y sus respectivas carretas. Y en eso hizo un par de viajes a Panguipulli a buscar madera. Imagínense, con bueyes ir a buscar madera allá, porque no habían camiones. Claro. No se y conocían la carretera tampoco yo creo que tuvo estaba en ese tiempo, ¿no? ¿Ah? La carretera bueno, en ese tiempo no había carretera para allá, pero el camino ¿cómo era hacia Panguipulli en esos Camino años? enripiado. Ripiado. Sí. No sé si sería todo enripiado, pero bueno, a propósito de esos viajes en carreta, Ferrocarril después trajo los primeros camiones que llegaron a Lanco, que eran marca Federal. Esos primeros camiones que llegaron eran del ferrocarril y en eso empezaron a transitar ya. Sí, porque ahí se fue abriendo. Claro, porque tenemos que pensar, por ejemplo, que la ruta, ¿cierto? En este caso, el ramal hacia Panguipulli estuvo lista en los años 60 recién, ¿cierto? Posterior a los 60 incluso, ¿cierto? El ramal se abrió desde lo que va a correr el tren, ¿cierto? Desde Lanco a Panguipulli. Claro. Entonces, frente a esa misma idea, ¿cierto? Vamos a entender que la historia de Lanco se sitúa, ¿cierto? Desde lo que va a ser el ferrocarril, tenemos un ferrocarril hacia Panguipulli, después tenemos, ¿cierto? Uno que es como un troncal, podríamos decirlo, ¿cierto? Que recorre todo el país. Aparte de lo que usted dice que es la compra y venta de durmientes, ¿qué comercio se generaba, por ejemplo, en relación al ferrocarril? Porque como usted dice, había mucha gente trabajando en el ferrocarril, entonces, sí. Y no solamente, ¿cierto?, comían pan, sino que también necesitaban otro tipo de actividades. ¿Qué comercio se generaba? Ahí estaba el emporio que tenía la familia Bartú, un señor francés que fue el primero de los fundadores de Lanco. Tenía un emporio donde vendía todo lo que es almacén y también telas para fabricar ropa. Vendían ahí. Ese fue el primero y más grande de los negocios que hubo ahí. Tenía un patio inmenso donde los campesinos dejaban sus carretas, sus caballos, ahí estacionados en un amplio patio que tenía el negocio. Pero a propósito del ferrocarril, voy a contar algo que creo inédito. No sé si alguien en Lanco se acuerda, porque la estación de ferrocarriles no se construyó, la primera aquí en la calle Centenario con Copihue, no. Se construyó una casa de ferrocarril para oficina, para que pasara el tren, parara ahí, ¿cierto? Allá en el puente ferroviario que hay, al lado sur del puente, que es una zona de Cudico. Ahí el ferrocarril construyó una casa, yo la conocí, porque ese era Lanco Viejo, a esa parte, y pensaban que Lanco se iba a extender para allá, pero no resultó la oficina ahí, y determinaron ponerla acá, donde está actualmente. Mire. Solo que estaba al otro lado de la línea, la oficina, y a este lado estaba la bodega, pero nadie sabe que allá se intentó instalar allí la oficina de ferrocarril. Usted me está señalando el puente que está eso es en Whipple, ¿cierto? ¿No? Si no me equivoco, Cudico, ¿dónde está ese puente? Sí, el camino Whipple, el que cruza el río. El señor Zapata vivía ahí, don Gabriel Zapata vivía ahí. Además, al lado del puente de fierro estaba el balseadero, porque la carretera pasaba por ahí, por ese balseadero, claro. No había puente. Entonces, yo lo conocí el balseadero, pasé por ahí también. Y para pasar por ahí había que hacerlo en balsa, ¿o no? En balsa. Mire, y todo el tráfico del norte hasta el sur
pasaba por ahí. ¿Y cuál era, por ejemplo, la carretera que había antes en Lanco? Esa, por ahí pasaba la carretera. ¿Y dentro de Lanco dónde estaba? Porque antes no estaba la carretera la Panamericana, po. No, no estoy seguro de eso, si era por la calle, Centenario, ¿no? creo que era por Centenario, porque entraba por allá por el lado del cementerio. Claro. Pasaba por Centenario y después en la cruzada sur pasaban para otro lado y seguían para el sur. Así que ese es un aspecto. Y otro cosa que es un poquito, yo diría para la risa, ¿no? Que mientras viajé a Valdivia a estudiar, Ya. a los 14 años me fui a estudiar a Valdivia. Viajaba en ferrocarril y cierta vez paró el tren en Antílope. Ahí había el cruce que iba a Puerto Montt y el otro que iba a Valdivia. Paró el tren y yo salía al andén del tren afuera porque abajo vendían sándwiches, longanizas, bebidas, las puestos de siempre. Entonces salí a mirar y cuando salgo a la plataforma del tren se unían los dos carros y había un espacio. Apareció un señor que le fue llamado el Cristo de Elqui. Ya. No sé si lo habrá oído nombrar. Ese de la zona de Gabriela Mistral, Claro. Era de ella. Y ese vendía folletos, instrucciones, cuestiones cristianas que enseñaba, y medicina también enseñaba, lo llamaban así. Pero la iglesia católica no podía ver eso. Y no sale a tiempo del otro lado del tren un sacerdote. Y cuando llega y casi se encuentran arriba, entonces el sacerdote se puso la capa aquí porque no podía estar de frente con un Cristo falso, claro. La iglesia no admitía eso. Mire. Para mí fue trascendental ese asunto. Yo pienso, ¿cierto?, con lo que usted me cuenta, que el lanquino de antes, ¿cierto?, tiene muchas historias relacionadas con el tren, con el ferrocarril, Sí. porque parte de la vida también se llevaba en relación a este gran progreso que también traía el tren, porque no solamente es cierto que estaba la máquina y todo, sino que conllevaba una idea de progreso también el tren, pues, ¿cierto? Claro. Que de ahí también nace también Lanco, porque gracias a la llegada del tren, ¿cierto?, es que inicia Lanco, como bien usted señalaba, ¿cierto? Y recuerdo otro pase cortito Sí, vamos. que sucedía con el ferrocarril. Había un hombrecito en Lanco que era un Ajá. señor Montesino. ¿Ya? Tenía un brazo nomás. Y en ese brazo sujetaba un canasto y vendía empanadas. Así que cuando llegaba el tren a las 11 de la mañana, llegaba y se paseaba por abajo, ¿sí? No entraba arriba del tren. Empanadas clantitas, gritaba y vendía empanadas. Oiga, tuvo que haber sido muy, ¿cómo explicarlo? El trajín, el tráfico, el tránsito en la estación de tren, yo pienso que tuvo que haber sido un boche constante, porque me imagino que llegando el tren, gente trabajando los durmientes, gente subiendo al tren, gente vendiendo, niños también por aquí y por allá. Yo pienso que se vivía de otra manera en la estación de ferrocarriles. ¿Qué le genera a usted, por ejemplo, hoy en día ver la estación como está, que ya está, cierto, claramente en desuso, ya no se usa ese lugar? Lastimamente está destruida la estación. Se han llevado las planchas de zinc, las maderas, e intentaron quemarlas, pero está volviendo, el ferrocarril está volviendo. Hasta Temuco hay carros Claro. de primer orden, pero no los conozco todavía. Es interesante porque, claro, tenemos las líneas de tren, ¿cierto? Y que no hay un tren es como es como un chiste a medias, ¿no? Porque si están las líneas, ¿cierto? Están las condiciones. En algún momento la estación de tren se volvió a remozar, por cierto. Eso fue cerca de los años 2000 y algo, si no me equivoco, ¿cierto? Se volvió a que funcione nuevamente, pero tuvo otra vez esta declive. Algo hay que hacer ahí, parece, porque yo pienso que la estación claramente, y el ferrocarril, ¿cierto?, le genera una cierta identidad al lanquino. Usted mismo, los relatos que nos cuenta están todos ligados al ferrocarril. ¿Qué piensa usted? Era un tremendo aliciente para el pueblo que podía viajar. Menos mal que ahora está empezando a trabajar los trenes de carga. Claro. Ahora salen todos los días, todas las noches Se pasan. escuchan ahora. Sí, que pasan con maderas de la celulosa, creo, que viajan a Talcahuano y llevan su Claro. carga, pero no de pasajeros. hasta No, pues aquí. ya no es de pasajeros. Sí. Lo romántico del tren está justamente, ¿cierto?, en el de pasajeros. Ahí está, yo pienso que todas las historias, ¿cierto?, esto mismo que usted comenta, ¿cierto?, de que vendían cosas,
Yo pienso que un viaje en tren tuvo que haber sido muy fascinante, incluso más que un viaje ahora en Pirihueco, porque Claro. el hecho de subirse al tren, el hecho de escuchar los motores andando, cómo de a poco va agarrando vuelo, yo pienso que todo eso genera una sensación distinta y también una pertenencia hacia, en este caso, el ferrocarril, ¿no? Sí, ahora yo usé el ferrocarril también con su departamento de carga y tenía 12 años también, igual que cuando fui a las minas. Después de 12 años mi madre quedó viuda y tenía un depósito de licores mi papá, y ella se quedó con el depósito de licores y era cliente de unas viñas que hay en Laja. Ya. Y un día mi papá, con 12 años, me dijo: va a ir a Laja, a tal viña, te va a alojar en un restaurante donde alojaba tu papá, y de ahí va a ir a la viña a comprar un carro de vino. Con 12 años. Con 12 años, este bolsillo de adentro de la chaqueta, me echó la plata y la cosió la plata ahí. La cosió la cartera. Así que yo, con cuidado, allá en la pensión, cierra bien, tranca bien la puerta cuando te acuestes. Bien recomendado. Y ya, lo hice así. Allá me conocieron, y al día siguiente fui a la viña, unos cerros por arriba, me acuerdo. Cuando llego allá, vengo de parte de la mamá, Ortiz, y queremos 20 barriles de vino, 20 barriles. Ya, pues, pase más, amiguito. Y me sirvieron una caña de vino para que pruebe, porque ¿de cuál quiere? Hay de este, de este otro. Hay 2 o 3 clases de vino. Y yo, un niño, ¿qué hace con vino? No habré probado, no me acuerdo. Así que esa experiencia tuve a los 12 años también. Y en ferrocarril habían 2 carros de 30 o 40 toneladas, el más grande, y otro de 20 toneladas. Entonces lo embarcaron, la viña se encargó de embarcarlo en un carro chico de 20, de los más chicos. Así llegaron los 20 barriles de vino. Oiga, pero usted, por ejemplo, dice 12 años, hoy día yo veo niños de 12 años y no los veo haciendo esa travesía que dice usted, po. Sí. Eran claramente otros tiempos, Sí. otros tiempos, otras ideas también eran las que se manejaban. Así fueron pasando los años y yo ingresé a Deportivo Juventud. Soy fundador del club. Ok. Todavía. Creo que soy el único que queda de los fundadores. Y en la Juventud participé en fútbol. Hubo un campeonato de campeones que fue Villarrica, Pucón, Loncoche y Lanco. De ahí salieron 4 campeones de fútbol de toda la zona. Y yo estaba jugando en primera y me tocó participar ahí. Fuimos a ganar, ganamos el campeonato de campeones. En Pucón fue el final de ganamos a los otros 3 equipos en fútbol. El fútbol. Sí. Es importante el fútbol, y no solamente como deporte, sino que como actividad, en este caso de sociabilización entre las personas, ¿cierto? Y no solamente ahora, sino que, como usted señala, ¿cierto? Por ejemplo, Lanco, desde que es Lanco, ¿cierto? Tiene los primeros clubes de fútbol. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Cudico, que es del año 27, Lanco, creo que el Deportivo Lanco, que también de una fecha muy similar. Fue el primero. ¿Cómo es la historia de los equipos de fútbol o de los clubes de fútbol en Lanco, de lo que usted maneja? Sí, la historia es que había un solo club en Lanco, el Lanco Deportivo, y nosotros decíamos los viejos, porque a nosotros éramos estudiantes, no nos pescaban, como se dice vulgarmente. Viejo, ya. Entonces, por eso fundamos la Juventud. Pura gente Ok. que estaba estudiando, yo estaba estudiando en Valdivia, fundamos la Juventud y tuvimos logros deportivos al tiro, porque los cabros éramos jovencitos, pero éramos atropelladores, porque el Lanco Deportivo no nos ganaba. Bueno, a veces nos ganó, pero no siempre. ¿Ya? Entonces, ahí en el club después, con el tiempo, la directiva se componía de 7 miembros. No eran presidente, secretario y tesorero nomás, éramos 7. Y entre los 7 yo estaba en la directiva, tomamos la decisión de comprar este teatro, ¿Dónde estamos ahora? el que estamos ahora. Mire, Claro. El dueño era don Juan Polet, ya. que era yerno de don Felipe Bartú, el mayor. Él era el dueño y nos ofreció buena garantía. Le firmamos letras mensuales y las fuimos pagando las letras, pero teníamos que batallar haciendo beneficios. Me acuerdo un rodeo que hubo ahí donde está el local del liceo ahora. ¿Ya? Ese espacio ahí había una media luna. Ya, ok. Sí, y ahí se hacía el rodeo, y a mí mismo, siendo de la directiva, yo estaba metido en todas.
me tocaba con el canasto recorrer las tribunas, las galerías, vendiendo cerveza, refrescos, sándwiches, empanadas, que es lo que sea. Y teníamos una ramada también. Y en la ramada se bailaba, se comía de todo, asado, de todo. Eran fiestas tremendas que hacían, pero el rodeo llenaba el recinto de gente. Era un evento dentro del Lanco, Sí. los rodeos. Así que mucho más beneficio hicimos. Y a veces hubo algún mes que no pagamos a tiempo la letra, pero yo de don Juan ya lo espero, pero hasta que pagamos todo. Mira, y en ese tiempo, por ejemplo, ¿cuánto les costó el teatro en ese tiempo? ¿Cuánto fue el monto que se les pidió por el teatro? Yo no sé, no recuerdo cuánto fue el costo, ¿Y cuánto demoraron en pagarla? como año y medio, Año y medio. o 2 años serían, ahí tampoco no. Y ahí pasa a manos del Deportivo Juventud el teatro. Claro, nosotros después aquí hacíamos beneficios también, éramos dueños, así que hacíamos, traíamos algunas compañías, una vez trajimos una compañía revisteril, ¿Ya? donde habían, y el curita de ese tiempo, que era mi maestro, ¿Padre Emilio? ¿O el no? padre Emilio Tijerbe. Padre Emilio casi nos llamó la atención, porque traíamos esas revistas que eran muy piluchas las artistas, pero pasó. Y así, yo mismo fui artista en una comedia, había un profesor, don Luis Saror, Ya. él nos enseñó y aquí trabajamos como artistas. En estas mismas tablas. Claro. Don Nene, y en relación al mismo teatro, ¿cómo era, por ejemplo, porque usted me nombra, ¿cierto?, al padre Emilio? Sí. Y esto claramente también tiene que ver con que habían tal vez asociaciones entre el colegio, tal vez la educación y el teatro, ¿no? Me refiero a esto, por ejemplo, si habían agrupaciones de teatro, o si es que habían jóvenes que hacían teatro, ¿cómo se vivía el teatro en la época de usted? Porque recién me comenta, ¿cierto?, que... Sí, pasaban películas, se pasaban, básicamente eran películas que se pasaban, pero de vez en cuando algo de teatro. Una obra de teatro. También, sí. A ver, recuerdo ahora, para algunos quizás se acuerden, que yo salí caracterizado como un santiaguino que venía a conquistar a la hija del dueño del fondo. Entonces salí, no tenía bigote, pero eso es, con bigote bien, y muy pituco, entraba aquí, y la sala llena, abajo y arriba, la galería. Y uno de la galería me conoció, Ya. me ubicó. Y como yo empecé vendiendo ropa usada, entonces, cuando empezó a llegar la ropa usada de Estados Unidos, entonces el loco Gieldre era famoso y tenía un bozarrón, estaba en la galería, dijo, ese es ropita usada, dijo. Cuando me tocó hablar, dijo, ese es ropita usada. No conocía a nadie más, me conoció a mí. Pasaban muchas cosas también aquí en el teatro. Pasaban muchas cosas también aquí en el teatro. Se vivía mucho Sí. lo que era, por ejemplo, la cultura lanquina en Lanco relacionada con el teatro. Claro, las escuelas presentaban muchas veces en las fiestas patrias, había algún programa acá que con orquestas, con distintos rubros artísticos, llegaban, no solo en Lanco había pocos artistas, pero llegaban de afuera también. Pero se movía el teatro. Don Nene, me llama la atención, por ejemplo, algo muy llamativo con el teatro, porque el teatro, ¿cierto?, el lugar donde se encuentra emplazado el teatro, ¿cierto?, le da la espalda a la Iglesia Católica, Sí. ¿ya? Y está de frente a La la plaza, ¿cierto? Algo extraño, porque, por ejemplo, uno a la plaza que vaya, la iglesia es la que está en el centro. ¿Cómo no sé Tengo si... algo A a ver, propósito de eso. Cuénteme algo, Sí. por eso mismo se lo pregunto. Aquí habían unas señoritas mayores ya de edad que vivían en un fondo de un señor, eso sí que no me voy a acordar del apellido de este caballero, que tenían que ver también con la hechura del canal que se hizo de Purolón a Lanco, ¿Puede ser Corbó? Corvó. Esas señoritas Corvó eran 2. Me comentaron un día enojadas, me dijo, hemos venido a reclamar a la municipalidad porque nosotros, dijo, regalamos el sitio de la plaza a la municipalidad para que construya la plaza. Y la municipalidad construyó esa plaza pequeña, dijo, si nosotros le habíamos regalado el sitio hasta frente a la iglesia porque queríamos que la iglesia católica esté al frente de la plaza. Mire el dato que está Claro, entregando. y no hemos podido conseguir, dijo, que se haga eso, porque ahora, claro, aquí hasta el teatro ya estaba después aquí y todo construido.
pero la municipalidad vendió estos sitios, incluso ahí había el secretario de la municipalidad vivía ahí en más allá. Entonces ella dijo, ¿cómo es posible que la iglesia que hay ahí al frente, ahí al frente de la plaza, La iglesia mormona. Ya. ahora hay otra iglesia frente a la plaza, ¿cómo es posible? Oye, despotricaban estas señoritas. Que la municipalidad había cometido una falta muy grande de haberle quitado ese derecho a la iglesia, a nuestra iglesia, ¿sí? Porque ella era muy católica. Mire, o sea, lo que usted me señala es que este terreno fue donado, Sí. ¿cierto? Claro, este mismo terreno fue todo Donado esto. Sí. Y este terreno, ¿cierto? Era para hacer una plaza y comprendía en este caso, ¿cierto? Desde la iglesia católica aquí, Claro, ¿cierto? esta Es la calle Porvenir. Porvenir, ¿Cierto? Hasta la calle, en este caso, 18, 18, ¿cierto? sí. Cortaba ahí. claro. Pero, ¿cierto? Tenemos el teatro que está entre medio. ¿Cómo ocurre esto de tal vez colocar el teatro entre medio? Porque claramente, ¿cierto? Ya la idea esta de que la iglesia esté en la plaza no funcionaba, porque el teatro, ¿cierto? Se plantó aquí. Sí. Bueno, menos mal que ahora compraron, la municipalidad compró ahí y va a haber un pasillo para comunicar la la iglesia con la plaza, pero no es lo mismo. Otro aspecto de la plaza, A ver, porque por ahí me preguntaban vamos. cómo era la plaza. Mi padre le gustaba tener ovejas y algunos vacunos, y los tenía a media en el campo, no tenía terreno, pero cuando estaba escasa los pastos, Ya, estoy hablando de 1920, ya. yo todavía faltaban 10 años para nacer, entonces él traía sus corderos aquí a la plaza, y la plaza tenía un cierre, así que ahí manejaba los corderos, después los sacaba y se los llevaba al campo. Entonces esto era un potrero Mire, los primeros años, yo no lo conocí en esos años, sí, claro, 10 años. ¿en qué año más o menos comienza ya a tener forma la plaza? ¿Se le empieza a dar forma? ¿Quién hace eso? ¿Cómo es el proceso de la plaza? La municipalidad siempre ha estado a cargo de la plaza, pero yo la conocí cuando nacieron en Lanco los Rotarios y el Club de Leones. Ellos hicieron bastante por el asunto de la plaza. De hecho hay un monumento, no sé cómo se llama, y pusieron los Rotarios ahí. Claro. Y lentamente fue creciendo y adornándose la plaza. Ahora está linda. Pero ha pasado tiempo para eso, ¿cierto? Claro. Bastante tiempo. Bueno, don Nene, entonces, ¿cierto? Esta conversación tan grata que tenemos la vamos a armonizar un poquito más con música local. Así que lo invito ahora a escuchar un tema musical de acá mismo, de la zona de Lanco. Le lleva suave la corriente, las manos en el río, sus ojos vagan a su suerte, su mente flota y se desprende. Se desprende. Soñando siempre con la fuente, su voz es un profundo aullido, mil aves brotan de su frente, abriendo las ventanas del olvido. Del olvido. Viaja lejos el recuerdo, viaja lejos el recuerdo, viaja lejos
Bueno, y después de ese bonito tema musical, seguimos la conversación con don Nieves Alarcón, don Nene, como se conoce. Y estamos, ¿cierto?, desde el Teatro Galia, estamos en el escenario del Teatro Galia, de este remozado teatro que quedó muy, muy bonito ya. Y hoy alberga, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo con don Nieves Alarcón. Don Nene, mejor le voy a decir yo. Yo le quiero preguntar sobre su viaje en bicicleta que hizo usted, que es muy conocido su viaje en bicicleta. Y yo quiero, ¿cierto?, que aquí usted se explaye simplemente y nos hable. ¿Qué lo motivó a llevar un viaje en bicicleta? ¿Cómo era andar en bicicleta en esos tiempos? Porque estamos hablando, ¿cierto?, no de hace 10 años atrás. Esto no fue una travesía que usted hizo hace mucho tiempo atrás. ¿Qué lo llevó a realizar esta travesía? ¿Y cómo nace esa idea en su cabeza? ¿Cómo se gesta? Antes de relatar ese viaje, me estaba acordando que también fui bombero en la tercera compañía, año 46, por ahí para antes tuve 30 años de bombero. Esa fue otra parte de mi vida, importante. Mire, a los 30 años me dieron un diploma, una insignia y me retiré. Bueno, para entrar al tema, es más largo, el tema de mi viaje. Yo tenía un grupo de amigos jóvenes como yo, de 15, 16, 18 años. Algunos de ellos eran don Sergio Peña, Raúl Cortés, Magno Molina, Óscar Molina, Mera, y así. Un grupo de amigos que nos reuníamos al lado del gimnasio y teatro Victoria. Eso no sé si hay conocimiento de ustedes. claro. Existió el teatro gimnasio Victoria, donde se practicaba básquetbol, box, se hacían bailes y un montón de actividades tenía ese teatro. Incluso ahí participó el circo que hubo en Lanco, Aileen Circus. Ya. El director era don Hernando Salvador, pero hicieron unos espectáculos fantásticos en Lanco. El día que iba a actuar el circo, salían los Tonis, que eran 3, el Pipo Barra, Hernán Ávila y el tercero se me olvida. Pero eran 3, salían por las calles haciendo figuras así y anunciando teatro, Aileen Circo, va a funcionar a tal hora. Y mostraba La Mujer de Goma, me acuerdo que era la Luisa Rivera, que vivía allí, todavía vive ella. La Mujer de Goma. La Mujer de Goma hacía unas contorsiones y unos ejercicios que no sé cómo podía hacer. Y harto, tuvo harta fama ese circo. Bueno, con ese grupo, como digo, de amigos, nos juntábamos al lado del Teatro Victoria, donde había un restaurante de un señor Schenfeld. Había una mesa de billar. Ya nosotros andábamos tomando cervecita por ahí, ahora dicen carrete. Andamos como un carrete, pero era pequeños, inocentes carretes. y ahí se originaban conversaciones entre nosotros, pero todo empezó a girar en torno a que en Santiago uno decía yo soy de Lanco. ¿Y dónde es? Allá en la provincia de Valdivia, en el sur. Pero ahí todavía andan con plumas, decían ellos. Y a nosotros nos picaba esa cuestión. Entonces, pero nosotros que somos jóvenes tenemos que hacer algo por Lanco. Algo extraordinario tenemos que hacer, pero dediquémonos a eso, en nuestros trabajos, en nuestras actividades. Bueno, eso quedó como en tabla nomás, porque nadie hizo algo tan atrayente, pero a mí se me ocurrió después la idea. Cuando yo ya era mayorcito, tenía 24 años, se me ocurrió de ir en bicicleta, hacer un rayo de Lanco, Bahía Blanca, Mar del Plata, Buenos Aires, después volver por Mendoza, pasar la cordillera, los Andes, Santiago y después Lanco. Y me lo propuse y le dije a mi mamá, mire, mami, quiero ir a hacer este viaje. Y ella no se puso. Está bien, hijo, si tú crees que puedes hacerlo, anda. Yo ya tenía mi negocio y tenía dinero un poco, llevé un poco de dinero en el bolsillo, no mucho. No sé cómo se me dio todo para allá, porque cuando ya pasamos la cordillera, pasamos por el
San Martín de los Andes, Piedra del Águila, íbamos llegando a Bahía Blanca, Neuquén, y en todas esas partes donde alojábamos no nos cobraban, porque alojábamos los retenes de policía. Ahí, a veces en el regimiento, nos pasaban camarotes y ahí alojábamos. Y nos convidaban hasta mate, nos servían mate, todo fue el único hotel que pagamos fue en Bahía Blanca, Hotel Emi. Ahí estuvimos 3 días en hotel. Bueno, así va a continuar el viaje por la Pampa, calor inmenso, 30, más arriba de 35 grados. Entonces empezamos a sacarnos la ropa y a la mochila, una mochila no tan grande. Y mi hijo me suele preguntar, ¿y cómo dormía allá? Porque a veces nos tocó dormir en el camino. Pero como yo digo, como había arena, mucha arena, nos acurrucábamos en la arenita nomás y la mochila de cabecera y ahí dormíamos. Pero dormíamos, es decir, primero como hacía tanta calor, decidimos salir de las 3 de la tarde en adelante para aprovechar la tarde y la fresca. Entonces, con las 2 o las 3 de la mañana nos daba sueño. Pero como íbamos pedaleando, automáticamente pedaleamos y nos quedamos, algunos de los dos se quedaban dormidos y seguía. Pero cuando salía del camino, el golpe en la berma nos despertaba. Ya, a dormir. Así que El golpe avisa. y nadie me cree que dormíamos en bicicleta. Pero eran pequeños lapsos nomás que... Oiga, tuvo que ser un viaje muy emocionante y lleno de aventuras, po. Sí. Y como usted dice, aquí lo que lo llevó a hacer el viaje, ¿cierto? Era hacer famoso, ¿cierto? O dar a conocer Claro. Lanco. Entonces yo me mandé a hacer 2 poleras que decían Lanco, Chile, en el pecho. Y la banderita chilena en la bicicleta de adelante. Bueno, así seguimos avanzando, Neuquén, y después nos quedaba Mar del Plata. Que nos costó para llegar. En Mar del Plata, un inmenso balneario precioso. Encontramos que había un club chileno, Manuel Rodríguez, o ellos nos encontraron, no sé cómo fue el encuentro, que nos invitaron a su casa, el presidente y el secretario nos invitaron a su casa. Estuvimos 11 días ahí con ellos y nos tocó la Pascua ahí. Ellos celebraron la Pascua con un baile y nosotros invitados. Nos hicieron bailar cueca con las viejitas de allá y nosotros bueno para la cueca, los dos. Así que dejamos bien puestos los chilenos. Hicieron una rifa dentro del baile, pequeños chocolates y otras cositas para darnos dinero a nosotros, sigamos viaje. Para que sigan la ruta. Claro, así que ahí nos aliviaron el bolsillo. Y de ahí faltan 400 kilómetros para Buenos Aires. Cuando nos fuimos, ya, después empezamos a ver el kilometraje de Buenos Aires hacia el sur. Llegamos al kilómetro 32 y ahí empieza Buenos Aires. O sea, del centro de la capital hasta ahí son 32 kilómetros. Así que me imagino cómo es el porte de la ciudad. Es gigante, po. Claro. Llegamos a Buenos Aires, recomendado por el Centro Chileno Manuel Rodríguez, una carta a un señor Fernández. Vivía en Nueva Pompeya. Ahí llegamos y estuvimos 25 días ahí con ese ciudadano chileno. Él trabajaba en el puerto. De ahí salimos con mi amigo, mi compañero, a ¿cómo se llama? Institución estatal, Confederación Argentina de Deportes, ¿no? Ya, ahí está. Así se llamaba. Queremos tener una entrevista con el presidente Perón. Ya. Entonces, teléfono. ¿Con la Casa de Moneda? Sí. Mire, acá se encuentran 2 reyistas chilenos que vienen del sur chileno, de Valdivia y Lanco, y vienen haciendo esta gira dedicada a los presidentes Perón e Ibáñez. Y necesitan que el presidente los reciba, porque traen mucha esperanza. Que ellos ya le rindieron un homenaje a la jefa espiritual de la nación, Eva Duarte. Le fuimos a bajar un ramo de flores precioso a la tumba de ella, de Evita. Estaba en la CGT. Ahí estaba el cuerpo de ella, el ataúd. Todavía fresco, que había muerto, hacía poco. Dijeron, no, en este momento no se puede. Dijo, llame el viernes porque el presidente no puede atender ahora. Así que el viernes fuimos, llamó otra vez a la presidencia y le dijeron, imposible, el presidente tiene muchos problemas, no lo puede atender. Así que fuimos 2 o 3 veces y después ya no fuimos más. Intentaron comunicarse con el presidente de Argentina. Claro, en el trayecto desde Mar del Plata para allá
nos decían, nos decían, el Perón lo va a recibir, le va a hacer algún regalo, porque es muy generoso con los deportistas. Y en esos tiempos había premiado a un ciclista venezolano parece que batió el récord mundial de permanencia en bicicleta. Ese hombre subió a una bicicleta y pedaleó 3 días, 2 noches y 3 días, sin bajarse de la bicicleta. Parar. Lo alimentaban, le pasaban algo y llevaban para tomar leche. 3 días y le regaló un chalet y un auto, el presidente. Entonces, eso nos contaban allá. Uy, puede ser. Así que teníamos esperanza, pero no se pudo. Después conversamos con el ciclista ese, pues el venezolano. Estuvimos en el hotel donde estaba él, lo encontramos en un hotel y nos llevó a una plaza que hay al frente y conversamos con él y él contó, claro, que él había recibido los premios del presidente. Nos regaló un billete de esos grandes, como decir ahora 20.000 pesos chilenos, pero el billete, la moneda de allá valía más que la chilena, así que era plata. El billete que nos regaló el ciclista, ese colega. Después me encontraron un corresponsal, ¿cómo se llama?, de Radio Argentina, y nos invitó a un programa el día domingo, y fuimos a la radio el domingo. Ahí estaban los parlantes colgando del techo, así, los micrófonos, pero primero habló otra deportista que practicaba esgrima, era campeona argentina de esgrima, y ella empezó a relatar lo que le competía en su deporte, porque tenía que ir a México a una competencia con la mejor de allá. Primero a ella y después nosotros. Hablamos ahí. Por Radio Argentina, un día vengo lindo. Oye, Claro. ¿cuánto duró su viaje, don Nieves? 3 meses. 3 meses. Sí. ¿Y eso fue en qué año fue exactamente su viaje? En el año 54 salimos de acá. El año 54. Y 3 meses de raid fue. Sí. Sí. Fue un RAI y turismo, porque no era de batir un récord, Claro. sino que ir asimilando todo lo que conociéramos para allá, Mira que entretenido. toda la experiencia. Y todo con el afán, en este caso, ¿cierto?, de hacer conocido Lanco, Lanco, ¿cierto? Claro, en los diarios de Bahía Blanca, Mar del Plata, y todas esas ciudades salíamos con fotografías. Yo tengo los diarios, De la época. los diarios que salían en la época, claro, allá. Yo tengo 2 libros que relatan todo mi viaje. Bitácora. 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 Desde que salimos aquí con la firma del alcalde y del subdelegado, y salimos, y en Buenos Aires, quizás, para no expandirnos mucho, salimos después para Mendoza y volver a Chile. En Mendoza empezamos a ver lugares históricos que hay en la carretera, en Villa Mercedes, hay un lugar donde dice, aquí se logró el encuentro del general chileno Carrera, ¿Ya? José Miguel Carrera, con sus huestes. Tuvo un encuentro con la policía del lugar. Y está marcado Tenía un espacio grande muy bonito, habían banquitas y cosas así, como una placita. Fue un viaje largo, ¿cierto?, que tenía como idea principal exponer Lanco. Sí. Estamos, ¿cierto?, desde el Teatro Galia con un invitado muy especial que es don Nena Alarcón, ¿cierto?, un vecino conocido por todos. Y ya para ir finalizando la conversación, don Nieves, ¿cómo usted ha visto el paso del tiempo en Lanco? ¿Qué cosas, por ejemplo, estaban antes que hoy día ya no están, no permanecen, ¿cierto?, y que tal vez usted piensa que sí tenían un gran valor y que hoy día ya no se generan o no se llevan a cabo en Lanco? Uno de ellos es el molino de don Felipe Bartú. Ya. Fue un gran monumento para Lanco. Hay que pensar siquiera que para instalar el molino, la turbina que debía producir luz y mover las máquinas, hubo que hacer un canal de rulón hasta acá, a punta de picota y pala, porque en eso no habían retroexcavadoras, a pura pala y picota, son 9 kilómetros del canal le llamaron el canal de don Felipe, le decían así, llegaba a la turbina y producía energía para mover el molino. Llegaba el mejor molino que había en la zona. Después hubieron varios molinos, o antes también. Hubo otro molino
allá donde la familia Melo, Ya, la sucesión Melo, que está también hay un molino. donde están las tortillas, Ok, ahí en esa parte, entrando al fondo, ahí estaba el molino de los Melos. Y hubo otro molino en calle Centenario, esquina Yungay, ok. de un señor alemán, Herardo Seto, ¿no? Gerardo Zet. Claro, ahí hubo otro molino, pero ese duró poco, no duró mucho. Había una importancia en los molinos, por cierto. Sí. Eran necesarios. Sí, pues de Malalgüe llegaba mucho trigo. En Lanco también había mucho trigo, pero en esos años. Pero, ahora ya nadie siembra trigo por aquí en esta zona. Malalgüe sigue dando trigo. No, pues y aparte de que ahora el pan no se hace, se compra. Ah, sí, También hay también. esa otra diferencia. Pues. Claro. ¿Dónde estaba el molino que señala usted, don? En la calle Copihue. La calle Copihue. Ese era el molino de don Felipe Bartú. Sí, pero ese había que entrar por allá por Centenario Ok. y acá estaba cerrado. No había. Ahí vivía una familia Estudillo, que era el administrador Ya. del molino. Después se abrió acá. Y entonces era que las carretas, yo las veía desde la esquina al entrar al molino, habían carretas hasta la estación, lleno de carretas que traían trigo. Y se llevaban la harina, la frechillo, los subproductos. Tuvo que haber sido un lugar muy ajetreado lo que era el recinto de estación, porque usted, ¿cierto?, nos señalaba en algún momento, ¿cierto?, que estaba la estación del ferrocarril, y aparte de eso, ¿cierto?, ahora nos comenta que estaba el emporio y el molino, ¿cierto?, todo en el mismo sector. Claro, Eh, por dentro allá era un solo sector. ese. el movimiento de Lanco estaba en ese lugar. Sí. Ahí se movía principalmente. Don Nene, ya para ir finalizando, ¿qué características piensa usted, cierto, que tiene, por ejemplo, la identidad lanquino, de un lanquino? Por ejemplo, ¿cómo yo identifico a un lanquino? ¿Qué tiene que tener un lanquino para denominarse, cierto? Yo soy un lanquino. ¿Cómo es la identidad de un lanquino? ¿Cómo la ve usted? ¿Qué tiene que tener uno para ser un lanquino? Aparte de nacer en Lanco. Sí, tuvo la suerte de nacer en Lanco. Uno se siente así como quiere a su patria, uno quiere a su pueblo. Y ahora, en mis oraciones, pido al Señor que nos libre de esta pandemia, que eso es muy actual. Y Dios quiera que nos escuche, porque está pasando la pandemia y puede hacer que se termine. Claro. ¿Algún mensaje, algunas últimas palabras que usted quiera, por ejemplo, decirle a nuestros auditores, ¿cierto? Teniendo la esperanza de que haya gente muy joven escuchándonos en este momento, ¿qué mensaje les transmitiría usted a las generaciones que vienen? Lo que hice yo, ojalá sirva de ejemplo, porque todo ese esfuerzo que hice por proclamar el nombre de mi pueblo a través de toda Argentina, porque yo, desde San Carlos Bariloche para el sur, lo recorrió. He ido 3 veces a Argentina en bicicleta, no solo este viaje, fue el principal. ¿Sí? Después cuando llegamos, todo ese esfuerzo lo hice por mi pueblo. No sé si quise ser famoso a lo mejor, pero fui famoso en esa época porque el club me estaba esperando cuando llegué aquí. Cuando yo ya llegué a Santiago me comuniqué con el presidente, don Francisco Peña, y me dijo, tienes que llegar aquí el 27 de febrero, porque es el aniversario del club. Y así que cuando llegué a Santiago esperé una semana ahí, y de ahí, calculando que tenía que llegar en esa fecha, lo hice. Y aquí fuimos recibidos en el estadio, estaba donde está el liceo ahora, Ya. ahí era el estadio. Y en la entrada no podíamos entrar porque estaba tapado de gente. Así que, pero llegaron los railistas, la gente. En la plaza había un fotógrafo de esas, así como un trípode, y ponía su cámara arriba, se metía adentro y sacaba fotos en la plaza. Y ese día que llegamos, yo vi que el fotógrafo estaba en la plaza y se esforzó por sacarnos una foto. Aquí vamos a salir si nosotros pasamos rápido. Y él quiso sacar la foto. Aquí en la plaza habían aviso los cartelones de que íbamos a llegar, así que la gente se llenó. El estadio nunca se ha visto en Lanco. Así dijo Raúl Mera, un dirigente del club. En Lanco nunca se había visto el estadio como esta vez. Llenamos prácticamente la galería. ¿Funcionó su idea entonces? Po? Claro, Funcionó. entonces todo por el club.
y Mira. por mi pueblo. Oiga, un gusto, don Nieves, haberlo tenido hoy día, haber podido conversar con usted. Yo sé que se nos quedan un montón Sí. de temáticas afuera, Claro que sí. pero esperamos poder tener una próxima ocasión tal vez donde poder volver a conversar de nuevo y poder tocar esos temas, ¿cierto? Que yo sé que a usted, ¿cierto? También le fascinan. Po. ¿Algunas palabras finales que usted quiera ya decir y poder despedirse? Es un agradecimiento a esta radio por encuestarme y traer a mi memoria y hacerle llegar a mi pueblo todo el cariño que yo tengo para los habitantes de Lanco en mi negocio Casa Compra Venta, que es muy conocida a través del país porque yo vendía antigüedades y la gente de Santiago, de Valdivia, pasaban a comprar cosas antiguas y herramientas. Hoy día tengo cerrado mi negocio, pero no encuentro otra manera de ayudar a la gente. Lo que estoy haciendo es poner en la puerta del negocio que está cerrado, poner 6 pares de zapatos de mujer, de niño, para regalar. Estoy regalando zapatos porque tengo una cantidad de zapatos usados, pero bueno, y la gente pasa, saca su partito, les viene, y dice, quiero ayudar a la gente pobre, sobre todo, porque la gente pobre es la menos favorecida por la sociedad. Eso es. Claro que sí, es una lástima que nos quedó corto el tiempo, porque yo tengo muchas cosas más que decir. Yo fui buscador de oro, en una ocasión, buscamos un aerolito que cayó de Panguipulli para la cordillera, cayó un aerolito y un compadre mío, un amigo, estaba viviendo en unos cerraderos ahí y lo vio llegar al cerro. Él tenía para buscar metales, un detector, y me dijo, vamos a buscar el aerolito, porque ahí podemos encontrar uranio. Él estudiaba esas cosas, sabía, y los aerolitos dicen que trae uranio. Así que nos juntamos, ese era mi compadre, Isidoro Salvador, joven, y Alfonso Salvador. También estuvimos buscando y no lo encontramos el aerolito. Con su detector pensaba que iba a encontrar, porque vio dónde cayó, pero él estaba abajo. Y él cayó arriba en el cerro, en la montaña arriba. Demoramos no sé cuánto para llegar arriba. Pero llevamos un caballo cargado con cosas. Yo llevaba una carpa y llevábamos todo para dormir y todo. Estuvimos 3 días ahí y no lo encontramos. Y así, lo otro, y otra que se asume importante. A ver si puedo hacer breve la cosa. Vinieron unos arqueólogos de la Universidad Austral y recorrieron el río Leujucade. Y en Purulón le dijeron, si quiere saber más de los cántaros, porque ellos en los cántaros dicen que estudian los cántaros y se sabe la historia, a veces revelan la historia del país. Así que vinieron y tocaron mi puerta en el negocio. Don Nieves Alarcón, sí, somos arqueólogos de la Universidad Austral, tenían sus documentos. Adelante, nos dijeron que ustedes sabían mucho de cántaros. Sí. ¿Y tiene algunos? Claro, tengo 5 cántaros. Yo los vendía los cántaros. Los compraba, a uno de Purulón le compraba los cántaros y los vendía. Pero un día encontré un cementerio indio que es súper antiguo. Ya, me dijo, a ver, aquí hay 2 cántaros, acá hay 3. Estos 2, ¿cuántos años cree usted que tienen? Yo le dije, bueno, la gente dice que sus 350 años tienen, porque son de la época de los conquistadores. ¿Y estos 3? ¿Será igual? No, pues me dijo, estos 2 son de la era española, del tiempo de la época de los españoles, pero estos son o sea, se descubrió que del lago de Calasquián, allá por Licán, Coñaripe, de por ahí vienen estos cántaros ¿no? que descubrió usted, pero adivine cuántos años tiene, 350. No, los primeros cántaros que encontramos datan del año 1014. O sea, tienen 1000 años. Mire, Así que yo me fui de espalda. ¿Cómo 1000 años después de Cristo? Claro. sin duda, ¿cierto? Un montón de historias. Pertenece a la cacharrería esa que hacen. ¿No se refiere a la cultura pitrén? Pitrén. Pitrén. Claro, pero... Alfarería. Alfarería Pitrén. Mire, aquí le vamos a dejar un libro de la universidad. Ahí está los años que tienen. 1000. Y podemos ir a ver dónde lo descubrió usted. Vamos. Fuimos en un jeep allá a la UAN y ahí está, yo había descubierto
hasta que me costó harto, hasta con mis chicos estaban nuevos cuando los llevé un día domingo para buscar, no encontramos nada. Lo pensé 20 años y hasta un día dije, eso es, un pinche. A un yerno que tengo que trabajar en una empresa, le cargué dos varillas de acero, les puse un mango y le hice punta y con eso empecé a buscar ahí en el cerro. Hasta que de repente, chocamos con algo, fuimos sacando, corriendo la pala y todo. Y al final ya quedaba poquito, con una espátula empezamos a rascar en la tierra y aparece el lomito de un cántaro. Casi me muero de emoción. Hasta ahora encontré como 7 cantaritos. Estaban de 2 cántaros en cada lugar, 2 metros más allá, otros 2 cántaros, otros 2 metros, como un cementerio. Claro. Así, en ese orden. Saqué no sé cuántos cántaros saqué. Mire, sin duda, ¿cierto, don Nene? Usted es una persona que tiene no solamente historias relacionadas con Lanco, sino que ahora, ¿cierto? Ya no se inmerse, se va para otro lado, ¿cierto? Ha sido un gusto tenerlo hoy día. Desde ya, muchas gracias por la conversación, don Nene. Y será hasta muy pronto. Ya, muy bien. Debo decir que cada vez que uno se acerca a conversar con don Nene, hay que disponer de tiempo, claramente. Don Nene, ¿cierto? Es un baúl abierto que tiene historias por montones. Hoy día, ¿cierto? El programa se nos hizo corto. Ya quedaron muchas historias por seguir, ¿cierto? En este caso, relatando. Pero el tiempo, ¿cierto? Nos juega una mala pasada. Sin embargo, ¿cierto? Le extendemos la invitación para el tercer capítulo, en donde tendremos, ¿cierto? Nuevamente invitados de lujo. Y, ¿cierto? De esa manera poder poco a poco ir desempolvando, ¿cierto? Esa historia que muchas veces, Ricardo, queda solamente en el relato de las personas. Pues yo pienso que este programa, ¿cierto? Justamente busca el poder visibilizar el relato, ¿cierto? Y la historia de Lanco hacia los demás. Justamente, Diego, se busca igual dentro de los objetivos de que fue planteado este programa, hacer esa conexión entre las personas mayores que tienen la historia comunal y poder ser transmitida también a los jóvenes, que hoy en día de repente por temas tecnológicos y eso estamos como de repente desconectados con la historia del territorio. Entonces también buscamos un poco con estos programas poder hacer esa conexión entre los adultos que tienen la historia y los jóvenes. Como dices tú, don Nieves, y más de estar de aquí desde el Teatro Galia, que como nos comentaba, tras bambalinas se podría decir, o de alguna otra forma, don Nieves, él vio la construcción de cuando se empezó a construir este teatro. Entonces estamos hablando de que es un tesoro ahí con tantas historias que siempre es gratificante poder escuchar. Así es que dejar igual invitados ya para un tercer programa, que ya le anunciaremos el próximo invitado. Y bueno, recordarles, y como les decía, de que desde la Municipalidad de Lanco, representada por su alcalde don Juan Rocha, agradecer a todas las personas que nos escucharon y nada, muy contento de poder estar realizando este programa, Diego. El profesor e historiador Diego Pino y Ricardo Lomboy, encargado de Cultura de la Municipalidad de Lanco, presentaron Lanco, Historia y Memoria, segunda temporada. Proyecto coordinado por la Municipalidad de Lanco en colaboración con la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Ríos, a través del programa Red Cultura. Conocimos y recordamos historias y memorias de nuestra querida comuna de Lanco. Conversamos con los protagonistas y escuchamos música de artistas locales. ¡Hasta pronto!